A continuación, vamos a darles la primera fase de lo que corresponde a la intervención fonoaudiológica en usuarios con déficit auditivo, ya que antes de hablar de qué metodología es necesaria implementar, tenemos que tener los conceptos claves de una buena planificación para que ustedes tengan después la capacidad de elegir, en función de los hallazgos de la evaluación, la metodología de habilitación o de rehabilitación auditiva más pertinente. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de intervención, ya en el año 1986 este autor nos habla de requerir de antecedentes de evaluación, y eso también, una vez tengamos esos antecedentes de evaluación, van a ser pertinentes y óptimos para una buena intervención, considerando que las intervenciones son sistemas diseñados para ofrecer los contextos, los medios y las experiencias necesarias para un buen aprendizaje. Y ahí, ¿qué tipos de intervención entonces son los que más se ocupan o los que vienen a tener de acuerdo según el tipo de necesidad del usuario? Tenemos entonces, de acuerdo al número de individuos, la intervención de tipo grupal o la intervención de tipo individual. Muchas veces, también de acuerdo al desarrollo lingüístico de las necesidades, la que va a primar más es la sesión individual. El tipo de frecuencia también va a deber un poco a la presencia o no de habilidades auditivas, que por lo general en niños pequeños no debiera ser menor a 3. La cantidad de espacio o de tiempo también hay que verlo en función del índice de fatigabilidad del menor, y en adultos lo que se recomienda es de mínimo 30 minutos a 45 minutos. Según el tipo de participantes, entonces vamos a hablar de la terapia directa, ¿cierto? Que es cuando aquella sesión que nosotros hacemos en distintas modalidades, considerando las necesidades propias del usuario o de la usuaria. Pero también, si nosotros vamos a hacer una muy buena intervención, no podemos olvidarnos de esta intervención indirecta cuando yo me hago cargo del entorno, de la comunidad, de la familia, de las personas que tienen contacto permanente y cómo se relacionan también con el usuario o cómo se comunica el usuario con este entorno. ¿Cómo entonces consideramos esta intervención que debe ir por etapas? ¿Por qué hablar de etapas? Porque esto es como cuando tengo un proyecto, ¿cierto? Planifico las distintas formas de llegar a él, pero tengo que pensar en su aplicación, y esa aplicación va a requerir de una metodología. Por otro lado, va a requerir también de una evaluación, ¿sí? Permanente, es decir, en el tiempo, en donde yo estoy viendo si estos logros, estos criterios de logro se han adquirido o se han desarrollado para considerar que esta intervención ha sido óptima. Por otro lado, también cuando hablamos de reformulación, es pensar si estos objetivos, tanto el objetivo general como aquellos objetivos específicos, si son los acordes para esta intervención de las actividades que yo me estoy planteando a través de esta metodología, o por lo contrario, tengo que hacer una nueva formulación de mis objetivos para orientar las actividades propias para este usuario. En ese sentido, hablamos de ciertas etapas, ¿cierto? De esa planificación. Ya hablamos de la etapa de la intervención, pero ¿cuáles son las etapas de la planificación? Pensamos entonces, si yo pienso en cuál es la metodología que voy a utilizar, bien sea terapia auditiva verbal, bien sea lectura labiofacial u otras que les voy a mencionar más adelante, ¿cuáles entonces son esos objetivos que yo tengo que proponerme para que el usuario, de acuerdo a sus características y a sus limitaciones o a sus avances, pueda adquirir o desarrollar esta metodología, que a través de esta metodología pueda desarrollar o adquirir el lenguaje? Por otro lado, si yo formulo unos buenos objetivos, entonces voy a considerar cuántas sesiones y qué tipo de actividades tienen que ir en función de mi planificación, seleccionando la pertinencia del material que vamos a utilizar y esta especificidad de los criterios de logro para determinar los avances o retrocesos que podamos tener durante las terapias, y pensando en este pronóstico, es decir, más que hablar de cuál es el plazo estimado para la adquisición de su lenguaje, cómo va a ir evolucionando, si es de manera satisfactoria o no. Cuando les hacía énfasis entonces de la metodología a utilizar,
Existen varias y aquí les estamos destacando dos, ¿cierto?, que están también subrayadas, porque si bien existe la comunicación total, que es para usuarios con multidéficit, de hecho se usa bastante para personas con autismo, el método auditivo oral ya es para aquellas personas que obtienen una prótesis o alguna ayuda en etapas más avanzadas. El habla complementada, que se ocupa muy poco en el país, se ocupa más en países como Argentina, por ejemplo, es de un apoyo muy fundamental para personas sordociegas. La terapia auditiva verbal, que la vamos a conocer más en detalle, ya que es la terapia que se acompaña la adquisición del lenguaje a través del canal auditivo. La lectura labiofacial, que la ocupamos también sobre todo en adultos, y existen otras como el método verbotonal, que no es de mucha frecuencia en el país. Y por otro lado, cuando hablamos de metodología a utilizar, porque claramente hay personas sordas que no van a querer comunicarse verbalmente, sino que van a optar por desarrollar su lengua de señas. ¿Cuáles entonces son mis objetivos? ¿Cómo tengo yo que centrarme para hacer una muy buena planificación, una muy buena intervención? Sabemos que un objetivo general es aquello que deseamos modificar, cambiar, potenciar o lograr en una persona. Los objetivos específicos van a delimitar al objetivo general para que podamos asegurar su logro. Por otra parte, van a identificar y precisar acciones para ir logrando ese objetivo general, y la suma de todos esos objetivos específicos entonces dan como resultado el objetivo general. Los objetivos operacionales entonces son son aquellos que son más bien metodológicos y que finalmente nos ayudan a cumplir con cada objetivo específico mostrando las estrategias. Es decir, nosotros vemos desde lo más básico a lo más complejo, siendo esto un proceso secuencial, y claramente hay que diferenciar los objetivos del terapeuta de los objetivos que son del paciente o usuario. Esta imagen más que todo para lo que va a venir después cuando nosotros hagamos una planificación, que es lo del esquema básico del contenido. Recuerden el concepto de la edad auditiva del usuario, que es fundamental, si corresponde o no la aplicación de baterías de percepción acústica del habla, en qué categoría se encuentra, y el esquema, ¿cierto?, de los objetivos generales específicos. En algunos casos vamos a ocupar objetivos operacionales, en otros no tanto. Pero aquí consideremos algo que les he destacado. El programa terapéutico se va a establecer tanto en función de la edad, pero particularmente la edad lingüística para población infantil, y de las habilidades auditivas tanto para población infantil como adulta. ¿Cómo vamos después entonces a ir registrando estas sesiones cuando les hablaba de los criterios de logro, ¿cierto? Importante siempre consignar la fecha, cuál es ese objetivo específico, porque ya tenemos delimitado nuestro objetivo general, si es necesario o no tomar los objetivos operacionales según el criterio, cuál es el tipo de actividad que vamos a desarrollar, el material y el tiempo de ejecución para realizar la actividad, y si realmente esto se logró, está por lograr o definitivamente no ha sido logrado. No nos olvidemos de los datos de identificación del usuario. Algo que siempre consultamos es si tenemos claro la diferencia entre habilitación y rehabilitación desde el punto de vista auditivo. Porque en niños pequeños principalmente que no han adquirido el lenguaje, entonces nosotros vamos a hablar de la habilitación. ¿Por qué? Porque es aquella asistencia que yo presto a un usuario que por una presencia de un déficit, en este caso, en una etapa muy temprana, entonces yo como fonoaudiólogo voy a entregar las herramientas necesarias e indispensables para que pueda comunicarse. A diferencia de la rehabilitación, que es un proceso de algo que ha perdido y que es necesario recuperar, y que por lo tanto a través de las distintas herramientas que nosotros les vamos a otorgar pueda nuevamente alcanzar un nivel de independencia y de libertad importantes para tratar de continuarse o conectarse con el entorno.
En ese sentido, ¿qué considero yo en una persona con una sordera prelingual? ¿Qué ha sido, cuál es la causa o el origen, cierto, de su hipoacusia y qué implica ello para una muy buena intervención? ¿Cuáles son los estímulos necesarios de trabajar durante las sesiones? La necesidad o el origen para saber también cuáles son los canales sensoriales de apoyo con los que vamos a trabajar, pero algo fundamental y que esto siempre lo que debemos de tenerlo claro no solamente para la evaluación sino también para la intervención, que realmente nos puede entender y las otras personas que están con apoyo, ¿cierto? En este caso como coterapeutas, también que nos pueden entender. Es decir, nosotros tenemos que ser bastante claros en los procesos de intervención y en este caso el apoyo del vocabulario, saber el reconocimiento del vocabulario del menor para ir llevando un proceso continuo de aprendizaje. A diferencia de una persona con sordera postlingual, que, como lo comentábamos cuando hablamos de rehabilitar, es volver a descubrir los sonidos, ¿sí? Eh, Identificar el origen de los sonidos, captar los sonidos iniciales, es un reaprender al habla. Y esto claramente recordemos a través de las habilidades auditivas, los aspectos suprasegmentales del habla que son fundamentales para que las características perceptuales no difieran con una persona normoyente. La jerarquía entonces básica organizada de las habilidades auditivas que ya hemos mencionado en clases anteriores, partimos de la detección, ¿cierto? Si detecta o no detecta sonidos y vamos avanzando hacia la discriminación, identificación, reconocimiento y futuro posterior la comprensión del habla a través de este canal auditivo. ¿Qué estrategias entonces de intervención vamos a pensar aquí antes de determinar en el usuario pediátrico? Por una parte, cuando hablamos de esta etapa de intervención logopédica, es ver si efectivamente la terapia auditiva verbal es la acorde o no la acorde para este usuario, porque ya conozco todas sus características, ya he aplicado una anamnesis, ya me he informado si está en una etapa escolar o no. Y a partir de eso elaboramos los objetivos, implementamos las ayudas técnicas necesarias, siempre colaboración de la familia y por otro lado cómo está a nivel cognitivo también, cómo se va desarrollando cognitivo lingüísticamente. La segunda etapa de intervención logopédica va orientada a la consolidación del lenguaje y a la adaptación escolar del niño, porque en esta segunda etapa ya estamos hablando de niños de 3 a 6 años. La etapa anterior era de 0 a 3 años. En la tercera etapa de intervención ya estamos hablando de niños de 6 años en adelante, en la que su principal objetivo ya no es solamente aprender a hablar, sino que ya está en una etapa de aprendizaje donde tiene que ir adquiriendo y desarrollando la lectoescritura, por lo que es importante considerarlo también en nuestro proceso terapéutico. Hasta ahí, entonces, dejamos parte del respaldo bibliográfico y las invitamos y los invitamos a tener en cuenta que las personas con discapacidad auditiva, como cualquier persona con algún déficit, es única y diferente. Y que si bien vamos a encontrar distintas metodologías, no son recetas que podemos replicar, sino que tenemos que tener en cuenta las características y habilidades de cada usuario para potenciarlo y para que se sienta importante y adhiera a cualquier tipo de terapia. Muchas gracias.